Bienvenidos a este nuevo video. Eh, Consiste prácticamente en hacer uso de la etiqueta div y para ello pues iniciaremos por crear un nuevo sitio. Siempre en Dreamweaver, para poder relacionar todos los archivos que se vayan generando, es importante este paso. Para ello pues buscaremos inicialmente una carpeta donde se almacene la información. Si no la tienen, la crean previamente. Le definimos un nombre, le vamos a poner en este caso divisiones. Y procedemos entonces a crear nuestro primer archivo HTML. En archivo elegimos nuevo y le ponemos un encabezado. Vamos a poner divisiones como encabezado. Este archivo que se genera pues tiene varias formas de visualizarlo. Está en la forma de código. Dividir, que quiere decir ver tanto el diseño como el código, o solo ver el diseño, y también tiene una opción de verlo en vivo. Es recomendable tener la división para ir observando el avance de codificación y también estar viendo la apariencia. Aún no se ha generado ningún archivo aquí en la carpeta que acabamos de crear o en el sitio, por lo tanto lo que vamos a hacer es grabar este documento HTML que acabamos de crear. Le vamos a poner index. Es el nombre que deben tener todas las páginas web, la página principal de toda página web. Eh, y enseguida lo que vamos a proceder a hacer es a empezar a crear las divisiones. Para tener una idea en qué va a consistir estas divisiones, eh, podemos apreciar en este ejemplo pues una división principal a la cual le llamaremos contenedor. También crearemos una segunda división que sería un encabezado y una división principal donde se mostrará información. Básicamente aquí lo que pretendemos es poner algunos vínculos y hacer que se muestre algo de información en la página principal. En esa página principal, en vez de mostrar esto que se está visualizando, pues podría ser un contenido de videos, de imágenes, de información, etcétera. Entonces, para proceder a hacer esas divisiones, vamos a empezar por colocar nuestro cursor dentro del cuerpo de la página del index principal. Estando ahí, procedemos a insertar nuestra primera división. En insertar, elegimos div. Va a ser en el punto de inserción donde estaba el cursor y le vamos a poner contenedor. El nombre igual puede ser cualquiera. Para crear la división y definir sus características, vamos a elegir en donde dice nueva regla y aquí abajo donde dice elige donde va a definir la regla, pues vamos a seleccionar que va a ser un nuevo archivo de hoja de estilos. Le ponemos a aceptar y nos va a pedir el nombre de la hoja de estilos. Le vamos a poner estilos. Igual el nombre de la hoja de estilo, ustedes pueden ponerle el nombre que gusten. Enseguida nos va a pedir las características de esa división. Básicamente hay muchos elementos que configurar, pero nosotros vamos a utilizar tres elementos fundamentales, que es el fondo, el cuadro y el borde. En el fondo le vamos a poner un color para cuestiones didácticas. Es totalmente a gusto de ustedes. No le vamos a poner una imagen de fondo, podría ser una imagen, podría ser una textura, etcétera, en vez del color. Para no hacer tan largo el procedimiento, pues vamos a definir nada más un color.
Vamos a donde dice cuadro. En el cuadro hay que definir la anchura y la altura de la división. Entonces, como va a abarcar esta división o esta división principal, va a abarcar toda la pantalla, le pondremos el 100% de la pantalla. La altura es recomendable dejarla en automático porque pueden ustedes ir agregándole elementos y se va ajustando automáticamente en cuanto al contenido de la altura. El padding es un espaciado, lo vamos a dejar en un 1%. Igual el margen externo, igual un 1%. Como es un 1% aquí, un 1% de margen y de padding, vamos hablando que hay 2% aquí, por lo tanto la anchura real va a ser de 98% de esa división. En el borde, generalmente pues posiblemente no sea necesario ponerle un borde en las páginas, generalmente no lo traen, pero igual para efecto didáctico sí le pondremos uno, le pondremos un sólido, delgado y del color que gusten. Yo le voy a dejar el color negro. Entonces ya tenemos los tres elementos básicos, el borde, el cuadro que es la dimensión y el color de fondo. Entonces lo único que vamos a proceder es a ponerle a aceptar y de nuevo aceptar. Ahí podemos observar que ya se creó la primera división. Voy a eliminarle este texto, este contenido que no se va a ocupar. Enseguida vamos a insertar en la otra división que es la de el encabezado. Igual entramos en insertar, entramos en división. En este caso ya no me coloqué en ningún lado porque aquí ya uno le puede definir dónde la quiere. Va a ser, aquí yo utilizo generalmente dos, delante del final y después de cuando se trata de meter una división dentro de otra, es recomendable usar esta opción. Y si va afuera de la división que yo quiero, pues yo le puedo poner después de la etiqueta, o sea, enseguida de la etiqueta que yo defina. En este caso, como va a ser dentro del contenedor, es delante del final de el contenedor, que ya está aquí elegible. En la clase le voy a poner, en este caso, encabezado. Igual al ID, encabezado. Y si le ponen a aceptar, no les va a permitir definir los parámetros. Entonces es importante venir a donde dice nueva regla y seleccionar la hoja de estilos que ya se creó al crear la división principal. Ahí le ponemos a aceptar y ahora sí nos va a pedir de nuevo los tres, vamos a poner los tres elementos. El fondo, le voy a poner un color diferente al anterior nomás para cuestiones didácticas. Le voy a poner en el cuadro una anchura. Ahorita veremos que si igual le vamos a poner en los espaciados un 1%, igual el margen 1%, entonces la anchura pues ya no va a ser ni del 98% porque la pantalla ya aquí, este margen ya tiene 98% el contenido principal. Por lo tanto, si le voy a dejar todavía unos márgenes internos, pues ya sería de 96%. 96 más estos dos serían 98, ¿no? Para que quede con márgenes dentro de la otra. Eh, Eso es importante porque de otra forma no va a quedar como se supone a ustedes les gustaría, que quede bien distribuido y no encimado. Nos vamos a ir ahora a donde dice borde. Igual le vamos a poner un borde sólido, delgado y el mismo color. Entonces tenemos el borde, tenemos las dimensiones, que en este caso decía, nos faltó ponerle porcentaje y nos faltó ponerle la altura.
En este caso sí va a llevar una altura. Le vamos a poner una altura de 50 píxeles. En este caso, para que sea visible el encabezado. De otra forma, si lo pongo ampliado, no va a tener una dimensión visible. Esa, esa división no va a flotar a ningún lado. Cuando es de 100% abarca la anchura, una división casi de la pantalla, pues el flotar es obvio que vamos a ponerle que no. Cuando se elige el left o right, cuando yo tengo dos divisiones dentro que abarca la anchura de la pantalla, entonces sí yo las puedo flotar o jugar con ellas para acomodarlas. El clear, igual cuando es casi prácticamente una división que abarca casi la totalidad de la pantalla, igual hay que ponerle bot, o sea, que se limpie a los costados. Teniendo estos parámetros ya definidos, tenemos el fondo, tenemos el cuadro con todos sus parámetros y tenemos el borde, procedemos a aceptarlo y le volvemos a aceptar. Observen bien que está aquí la separación del 1% en todos los márgenes. El padding es la separación que hay dentro del contenido y el borde de la división. Por ejemplo, esta C de colocar está el padding ahí trabajando. De otra forma quedaría todo encimado. Le voy igual a eliminar el contenido por el momento. Vamos a agregar la tercera y última división, que sería la división principal. Vamos a insertar, elegimos división. Como esta división va a estar abajo del contenido este que le pusimos encabezado, y no va a ser en el punto de inserción, ni va a ser delante del final de alguna etiqueta, va a ser después de, en este caso, del encabezado, ¿verdad? Para que se coloque aquí abajo. Igual le vamos a poner principal. En el ID también principal. Y si le ponemos a aceptar, igual no nos va a dejar definir parámetros. Hay que ponerle la hoja de estilos que ya está definida. Y ahora sí le ponemos los elementos. En este caso, igual un color diferente a los demás, nada más para diferenciarlo. Igual voy a poner un color de este tipo. Le ponemos aceptar o enter. Y procedemos a ponerle las dimensiones. Igual, la anchura sí va a ser igual que la del encabezado, porque como no va a estar dentro de él, sino va a estar enseguida o abajo, igual vas a tener el 96% de anchura. La altura, vamos a poner que le vamos a poner un lugar, un número fijo también para que sea visible, pero en la práctica esto debería ser automático, porque ahí sí le podemos seguir agregando elementos en la página principal, en la práctica real. Flotar, pues igual no va a flotar porque nada más es una división que casi abarca toda la pantalla. Y limpiar en ambos sentidos. El padding igual le vamos a dejar 1%. Y ya tenemos, más que nos falta lo del borde. Igual le vamos a poner sólido, delgado, y el color lo voy a dejar yo así. Ya es cuestión de gustos, porque en la práctica ustedes se dan cuenta que esas divisiones pues no se visualizan, o sea, no le deberíamos poner ninguna división, es nomás para cuestión didáctica. Tenemos el borde con sus elementos, tenemos el cuadro con sus dimensiones y tenemos el fondo. Le ponemos a aceptar y como podemos ver ya tenemos otra división creada abajo. En otro video veremos otras distribuciones, una segunda práctica de divisiones
para reforzar esto y con un poco de diferentes distribuciones. Entonces, igual vamos a eliminar este texto que no lo ocupamos. Y lo que vamos a proceder para darle una utilidad a esto es poner aquí algunos vínculos y mostrar algo. Para mostrar algo aquí abajo, pues necesitamos unas páginas, aunque van a estar en blanco, para no hacer tan largo el video, hay que crearlas. Entonces nos vamos a archivo, le ponemos nuevo, vamos a elegir, vamos a poner que vamos a poner una página azul. Mm, igual, ponemos crear, nos crea nada más la estructura, pero hay que grabarla, guardar como, le vamos a poner azul. En minúscula es importante todos los nombres de los HTML tenerlos en minúscula para no tener problemas cuando se lleguen a publicar. Aquí está la página azul, no contiene nada, pero para que distinguirla de alguna manera vamos a ponerle un fondo azul. Para ello nos vamos a ir aquí donde dice ventana y vamos a elegir, es importante estar en diseño primeramente. Nos vamos a ventana. Le vamos a poner que se muestre la ventana de propiedades. Aquí hay un botón que dice propiedades de la página. Ahí no vamos a poder poner un color de fondo. Vamos a elegir un color azul. Y ahí está el fondo, ¿no? Podría contener cualquier otra cantidad enorme de información, videos, imágenes, pero ese es nomás para darle uso. Vamos a crear una segunda página. Vamos a crear una segunda página HTML. Le vamos a poner que va a ser una página negra. Igual le ponemos eh, guardar como. Le ponemos negra. Y le vamos a poner un fondo negro. Nos vamos igual aquí a las propiedades de la página. Y el color de fondo va a ser un color negro. Ya tenemos las dos páginas. Nos vamos al index. Y vamos a ponernos vínculos. Para poder visualizar algo aquí en la página principal es importante insertar un iframe. De otra forma no hay forma de hacer un hipervínculo y hacer la, la maniobra que es lo que pretendemos hacer en este video. Entonces, para insertar un iframe, vamos a ir a insertar, elegimos HTML y aquí dice iframe. No hace absolutamente nada, nada más hay cuestión de irnos a la parte de código y vemos que aquí se creó el iframe. Acá se visualiza en forma muy pequeñita. Entonces vamos a personalizarlo, eso sí se va a tener que hacer aquí en donde dice, en donde está el código. Le vamos a poner un nombre primeramente para poder referenciarlo. Le vamos a poner mostrar, por ejemplo. Puede ser cualquier identificador. Enseguida le ponemos la altura. Aquí, como pueden observar, me regresé. Cuando ustedes le pongan un espacio después del signo de la comilla, ya les permite elegir los parámetros. Nos ayuda a no equivocarnos al escribirlos. Ya nomás los seleccionamos. Entonces la altura va a ser del 100% del contenido de donde está. En este caso, el 100% de la división principal. Entonces nos colocamos después de la comilla, al poner en una barra espaciadora ya podemos elegir el siguiente parámetro que es la anchura. Igual va a ser 100%.
Es indistinto si yo primero pongo la anchura y luego la altura. Entonces, al ponerle un clic por aquí, o más bien, como pueden ver, aquí hay unos asteriscos que dice que no está grabado o no está actualizado. Entonces le ponemos archivo, guardar todo, y vean cómo ya el iframe abarcó el 100% tanto en anchura como altura de la división principal. Ahora sí ya podemos hacer algunos hipervínculos que llame a esa división. Para poner los textos, a veces se batalla. Yo prefiero poner aquí en este caso una tabla que me divida esta división para ajustar el texto. Entonces nos vamos a insertar, elegimos tabla. Como va a ser una sola línea, pues es una sola fila, la voy a dividir en dos columnas porque voy a hacer que se muestren las dos páginas. Podría ser de dividirla en tres o en cuatro, ya es a gusto de cada quien. En este caso la voy a dividir en dos secciones y la anchura de la tabla va a ser en porcentaje en un 100% de esa división. Entonces ya está el 100, ya está en porcentajes. Si estuviera en píxeles, sí hay que elegir porcentajes. El gruesor, ahorita lo voy a dejar, pero a la hora de visualizarlo se lo debemos quitar. O más bien se lo voy a quitar de una vez, le voy a dejar en cero para que no se vea al momento ya de mostrarla en el navegador. Entonces aquí está la tabla. Vamos a ponerle, por ejemplo, abrir página, abrir página azul. Y acá le voy a poner abrir página negra. Aquí es cuestión de arrastrar el borde para que queden centrados y lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño a esta letra. Obviamente hay que venirse a diseño para mostrar la ventana de propiedades y ya me permita cambiarle, en este caso nos vamos a ir, aquí tiene opción de HTML y la hoja de estilos. En la hoja de estilos donde le voy a poder elegir el tamaño, que es 36, y le voy a poder elegir algún color que contraste ahí con el fondo con el fondo del borde o de la división. Igual le voy a elegir un color a este otro muy similar y le voy a elegir un tamaño igual de 36. Ahora bien, para hacer que se abran estas páginas en el división principal es cuestión de ponerles un hipervínculo. Aquí sí es importante irse a que se vean el código para ver qué nombre, recuerden el nombre que le pusimos al iframe, que era mostrar. Por lo tanto, al yo seleccionar el texto y poner un hipervínculo, ¿dónde se va a poner? Aquí no es en donde dice HTML. Aquí el vínculo, por ejemplo, a la página azul, aquí nada más en esta pequeña carpeta navego y me va a mostrar mis archivos que están en el sitio y elijo que se abra el archivo que se llama azul HTML. El destino sí le voy a poner el nombre del frame. En este caso el nombre del frame es mostrar. Entonces le voy a poner, el destino va a ser el iframe que se llama mostrar. Si ustedes se equivocan aquí no coincide con el nombre, va a ser otras cosas que no es lo que se pretende. Es cuestión de ponerle un enter y vamos a hacer lo mismo con con el otro texto. En este caso, después de seleccionar el texto, vamos a hacer que se abra la página que se llama negra.html y finalmente el destino va a ser el mismo iframe. El iframe, como pueden ver, se llama mostrar. Igual le ponemos un enter y ahí ya se muestran los vínculos. Vamos a ver, vamos a poner el archivo, guardar todo
y lo que vamos a hacer es visualizar ahora cómo se vería en el explorador. En el archivo elegimos vista previa en tiempo real y le ponemos cualquier navegador que tengan instalado. Vemos entonces que nos aparecen las divisiones, los vínculos, el, en este caso las tres divisiones, la del contenedor, la del encabezado y la principal. A darle clic aquí va y abre nuestro archivo HTML que habíamos creado. Y es una forma de distribuir información, que es una de las principales funciones de los contenedores, es agrupar información afín. Este es un ejemplo. Haré un segundo video donde mostremos otras distribuciones y algunos otros elementos. Agradecería mucho se unieran a mi canal y igual le dieran un me gusta si les pareció interesante y relevante. Es a veces muy complicado manejar esto de las divisiones y muchas veces preferimos simplemente utilizar las tablas y que no es lo más recomendable para distribuir información. Y las divisiones es lo más adecuado y nos permiten mucho de las veces facilitar la apariencia, la distribución de la información. Obviamente, como les comento, pues no es adecuado definir los colores y bordes que se están mostrando, o sea, no es la idea. La idea en forma didáctica, ver visibles cómo se generan las divisiones y cómo podemos hacer uso de ellas y las ventajas que nos pueden proporcionar al crear páginas web. Muchas gracias.